Sí, entonces, ahí en Eclesiastés 9:11, tú me vas a prestar atención a mí. La enseñanza que hay allí es que nosotros debemos ser ligeros si queremos ganar la carrera. Debemos ser fuertes si tenemos una guerra. Debemos ser fuertes. Debemos ser sabios si queremos que en nuestra casa haya alimento siempre. Debemos ser prudentes si queremos alcanzar las riquezas. Y debemos ser elocuentes si queremos alcanzar el favor de Dios. Pero, no confiar en nuestra rapidez o en nuestra agilidad para ganar la carrera, ni en nuestra fortaleza para ganar la batalla, ni en nuestra prudencia para obtener las riquezas, ni en nuestra sabiduría para conseguir el alimento, ni en nuestra elocuencia para alcanzar el favor de Dios, sino que debemos tener pendiente de que hay un tiempo y hay una ocasión. Un tiempo para prepararnos en ser diligentes, rápidos, solícitos, prontos. Pero que no creamos que porque estamos entrenándonos en ser solícitos, ya vamos a ganar la carrera. Sino que tenemos que esperar, así como hay un tiempo en el cual debemos prepararnos para ganar la carrera, también debemos esperar el tiempo en el cual el Señor se presente para entregarnos la recompensa de lo que estamos haciendo. Que no creamos que porque estamos fuertes ya estamos listos para ganar la batalla. ¿Cuántas veces David tuvo que consultarle al Señor esperando que el Señor diera la luz verde? Si David se hubiera guiado, porque no, el Señor siempre está conmigo, vamos a la batalla, hubiera fracasado todas esas veces. David siempre consultó a Dios, David siempre encomendó a Dios y David siempre esperó en que Dios le diera la luz verde. Esas cosas están escritas allí para que nos sirvan a nosotros como ejemplo. De que nosotros aprendamos a esperar a Dios, a esperar el Kairos. ¿Y cómo vamos a aprender a esperar el Kairos? Ejecutando lo que Dios nos manda en el Cronos. Obediencia al mandamiento, estar atento a la enseñanza. Entonces, en el versículo 12 de Eclesiastés 9, dice, porque tiempo y ocasión hay en todo lo que quisieres. Si quieres ganar la batalla, tienes que esperar tiempo y ocasión. Hay un tiempo para prepararte y un tiempo para recibir la victoria. ¿Quieres alcanzar el favor de Dios? Tienes un tiempo para aprender a ser elocuente. Pero no porque seas elocuente ya vas a ganar el favor de Dios, sino en el momento de la visita de Dios. ¿Yo me explico? Que debemos aprender a ser prudentes para obtener las riquezas, pero no por el hecho de ser prudentes vamos a obtener las riquezas, sino que nos capacitemos en la prudencia, en la sensatez, en lo justo. ¿Cómo nos preparamos? Prudente, sensata y justamente para las riquezas. Sembrando. Sembrando. Siembra, 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 siembra y espera
espera, porque hay un tiempo en el cual el Señor va a aparecer con lo que Él ha prometido. Él dice, el Señor dice, de que hay un tiempo en el cual tú debes proponer en tu corazón, dar con generosidad. Es el primer paso. Y ese trabajo tienes que hacerlo tú. Ese trabajo no lo puede hacer tu cónyuge por ti. No lo puede hacer el pastor por ti, porque el pastor tiene que hacerlo con él también. Tiempo de proponer en tu corazón, dar con generosidad. Y tiempo en el cual tú tienes que entrenarte en dar con alegría. Que cuando tú des, tú sientas alegría, sientas gozo. Y sobre todo cuando tú ves a la persona con aquello que tú le sembraste, haciendo uso de eso, tú sientas una satisfacción, una alegría. Ese trabajo tienes que hacerlo tú, porque es un trabajo de educación para tu alma. Que tú disfrutes de dar, que tú busques oportunidades para dar, que siempre estés a la caza de ocasiones para dar, expectante. Que cuando tú ves aquí, por ejemplo, los primeros días de cada mes, tú dices, ocasión de sembrar para pagar la administración. Y que tú no te quedes por fuera. Y que cuando tú veas, por ejemplo, esta alfombra sucia, dice, oye, qué ocasión para mandar a lavar las alfombras. Cuando tú veas por ahí una pared sucia, lo normal es que una persona que no sea espiritual, sino que la persona sea carnal, lo normal es la que la persona llegue y dice, oye, pero aquí sí son descuidados, mira esa pared sucia. Eso lo hace una persona carnal. El espiritual dice, ¿qué oportunidad hay aquí? ¿Con quién hablaré yo para ver? Si yo siembro la pintura, la mano de obra, si yo mismo vengo, yo sé hacer eso. O hablo con el pastor. Diga oportunidad, diga ocasión. Nosotros debemos ser cazadores de oportunidades. Y después que cacemos la oportunidad, que nos ubiquemos en la oportunidad haciendo lo que Dios nos está enseñando, entonces tengamos confianza, porque hay esperanza en que el Señor nos visitará con la recompensa de lo que hemos sembrado. Y la recompensa de lo que nosotros sembramos es que debemos tener absoluta certeza de que Dios, cada semilla que tú siembras, Dios está comprometido a multiplicarla. Y Él está comprometido a multiplicarla porque fue Él el que te enseñó a que Él, toda semilla que tú siembras, Él te la multiplica. Y que el proceso de tú sembrar y Dios te multiplica, tú siembras, Dios te multiplica, tú siembras, Dios te multiplica. Y Dios te aumenta los frutos de tu justicia, porque es la justicia subjetiva tuya, aprendida de la justicia objetiva de Dios. Esa justicia subjetiva tuya de sembrar y esperar para recoger, sembrar y esperar, cazar oportunidades, buscar ocasiones. El resultado final de eso es que Dios quiere que tú seas enriquecido en todo. Enriquecido en todo. Ese es el proceso de las riquezas en el plan de Dios. Y la prudencia tuya es precisamente esa, ser prudente en capacitarte para sembrar generosamente, para dar con alegría, sabiendo tú que eso activa el poder de Dios, para entonces Dios producir en ti que tú seas cazador de ocasiones. Porque Dios va a producir en ti la acción de dar. La acción de dar. La acción de dar. La acción de dar es un efecto de tu proponer en tu corazón sembrar generosamente.
La acción de dar que Dios va a producir en ti es un efecto de tú comenzar a educar tu corazón, tu alma, de dar con alegría. Y cuando Dios produce en ti la acción de dar por ese poder, entonces el resultado es que tú vas a tener siempre. Siempre que haya una necesidad en la congregación, tú vas a tener. Siempre que haya una necesidad en tu casa, tú vas a tener. Porque dice, a fin de que tú tengas siempre, en todas las cosas. Y vas a tener es todo lo suficiente. Todo lo suficiente. ¿Eh? Para tú participar en esa buena obra. Entonces, ese es el tiempo, esa es la ocasión. Ahora, fíjate que vimos ahí en Eclesiastés 11:5 que es el hombre natural, es el hombre natural el que no conoce el camino del viento. Es el hombre natural el que no puede conocer el rastro del águila en el aire. Es el hombre natural el que no puede conocer la obra de Dios. Y el hombre natural no puede conocer la obra de Dios, porque la obra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no aplica a lo espiritual, sino que el hombre, para poder aplicar a lo espiritual, tiene que convertirse en un hombre espiritual. Ahora, ¿qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es aquel que recibe el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios está siendo expulsado por la boca del predicador, que habla conforme a lo que Dios tiene escrito y establecido. Ese hombre recibe, diga recibe el Espíritu. Ese hombre retiene el Espíritu porque en la noche, antes de acostarse, va a su libro llamado Biblia y dedica un tiempo para leer todos los versículos que Dios habló por boca del predicador. Ese es un tiempo. Pastor, es que yo llego cansado. Esfuérzate, sé valiente. Como le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Tú educas. Mira, yo te digo algo. Yo no necesito un despertador cuando yo sé que tengo un compromiso a determinada hora. Porque uno es el que educa su mente, educa su alma, educa aún su propio cuerpo. Hay un tiempo para educar tu cuerpo, tu alma. Hay un tiempo para hacerlo. Y después que tú eduques tu corazón, tu alma, tu cuerpo, hay un tiempo de ver los resultados de eso. Vimos nosotros el domingo cómo llegó un tiempo en el cual José, el hijo de Jacob, después de haber pasado por tantas vicisitudes, cárcel, persecuciones, injusticias, José fue hecho por Dios incluso padre de Faraón, señor de la casa de Faraón y gobernador de toda la tierra en Egipto. Pero hay algo que voy a invitarte a que leas conmigo, ahí en Génesis 45. Esto no es una historia como cuando tú ves una película, que tú viste la película y después dices, ¿me gustó o no me gustó? Esto no es para que tú digas, ¿me gustó o no me gustó? Esto es para que tú digas, esto tengo que aprenderlo
ponerlo en práctica para poder ver resultados. Porque todas estas cosas sucedieron y se escribieron para que nos sirviera a nosotros como ejemplo. Génesis 45. Después de todas estas vicisitudes, fíjate en el versículo 5. Después que José, no leas todavía hasta que yo no te diga, porque entonces yo estoy hablando, tú estás leyendo, cuando yo comienzo a leer, tú estás pensando en lo que leíste, y es como cuando tú vas a cruzar una esquina y no sabes si te toca el pare o no sabes, y entonces el otro tampoco sabe y los dos cruzan. Claro. Después que José se da a conocer por sus hermanos, que él le dice, yo soy José, el hermano de ustedes. Entonces José les hace una reflexión y les dice a ellos, no se entristezcan. Y esto es lo que me gustaría que tú leyeras y entendieras. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Mira, José le está diciendo a los hermanos, no se pongan tristes, no crean que realmente fueron ustedes los que me trajeron acá. Dios me envió acá para preservarles la vida a ustedes. Porque si Dios no me envía acá, ustedes estuvieran muriéndose de hambre. Porque ya van 2 años. Ya van 2 años de hambre en toda la tierra. Si yo no estoy aquí, incluso Egipto estuviera pasando hambre, no hubiera ni siquiera comida aquí. Dios me envió acá para preservarles la vida a ustedes. Y para yo poder estar ocupando este cargo que tengo hoy, yo tuve que pasar un cronos. Tuve que pasar un tiempo luchando, llorando, sufriendo, pero nunca me quejé de Dios, mi Padre. Un tiempo de capacitación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de huirle a la corrupción, un tiempo de huirle a la fornicación, porque lo que ustedes no saben es que la vieja esta mujer de Potifar me acosó a mí para que yo me acostara con ella, y yo lo que hice fue salir corriendo. Y esta mujer me acusó de acoso sexual y yo injustamente fui a parar a la cárcel. Y allá en la cárcel nunca renegué de Dios, sino que allí en la cárcel Dios estuvo conmigo. Y de allí de la cárcel Dios me sacó a la casa de Faraón para ponerme por padre de Faraón. Y la expresión allí, padre de Faraón, era que en ese aspecto los ministros que ocupaban el cargo que tenía José eran considerados como un padre del presidente de Egipto, que era Faraón. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en que no se va ni a arar ni a cegar, porque la tierra no está fértil, la tierra no está apta, porque la tierra no está fértil y la tierra no está apta, porque esto fue algo de Dios. Dios lo anunció. Y yo recibí revelación y recibí también el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento para la solución a este problema de hambre. Así que no se pongan tristes. Versículo 7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra. Si ustedes no se hubieran muerto en estos 2 años, en los 5 que faltan, hubieran muerto. Y para darles vida, ¿por medio de qué?
gran liberación del hambre. Si eso no sucede, Jacob y sus hijos se mueren. Por eso hay algunas veces de que nosotros, aún situaciones adversas que no hemos provocado nosotros, y nosotros no entendemos, y si nosotros comenzamos a quejarnos de Dios, y a quejarnos del cónyuge, y a quejarnos del pastor, y a quejarnos del jefe, no vamos a permitir que el plan de Dios se cumpla. Consejo: jamás, 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 nunca, nunca, nunca te quejes de Dios. Y a partir de ahora haz una corrección en tu vida. No trates de echarle la culpa a nadie de tus problemas. Porque tú no sabes si ese problema o lo causaste tú o Dios lo permitió para darte una gran liberación. Y repite en el versículo 8, así pues, no me enviaron ustedes acá. No fueron ustedes, sino que me envió acá Dios, porque Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mira, de no ser así, él tenía que decirle, oye, estoy agradecido con ustedes que me trajeron acá, porque por ustedes yo soy el padre de Faraón. Es por ustedes que yo soy el señor de la casa de Faraón. Es por ustedes que yo soy el gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero él le dijo, ve, si él le echa la culpa, él hubiera tenido que decirle también, gracias a ustedes. Pero él le dijo, no fueron ustedes. Tranquilos, no se pongan tristes. Esto fue un cronos de Dios. Eso que pasó allá fue un cronos de Dios. Y este José que ustedes ven aquí, señor de toda la tierra, es el kairos en el cual Dios me recompensó. Así que cuando algo te salga mal, tratando tú de hacer las cosas bien, no le eches la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. Cuando le echamos las culpas a otro de las cosas malas que nos suceden, estamos actuando como carnales. Porque el espiritual tiene que discernir que hay un cronos y hay un kairos. Y que en ese cronos es el tiempo en el cual Dios nos está diciendo, aprende, que te voy a enseñar. Aprende ahora para cuando yo llegue con la recompensa te pueda poner por ser señor de la tierra, por ser algo grande. Porque hay algo que yo tengo establecido para todos mis hijos, que ellos nacieron, todos mis hijos tuvieron que nacer en la pobreza absoluta, incluyendo a Jesús. Que le tocó nacer ahí en un establo. Pero eso sí, yo para todo aquel que su principio ha sido muy pequeño, le tengo que su próximo estado va a ser muy grande. El estado de cada uno de nosotros, predestinado y preparado por Dios, es un estado de riquezas, de prosperidad, de ser fuertes y muy grandes. Y eso es lo que tú tienes que esperar, porque siempre dice el libro de Eclesiastés que siempre, siempre, siempre el final del negocio es mejor que el principio. Y que si nosotros en el Cairo de Dios hacemos las cosas como Dios nos enseña, entonces a la visita de Dios el postrer estado será días de bienestar y años de dicha. Tú estás predestinado por Dios
para que el resto de tu vida sea una vida de bienestar y dicha. Por eso tú no vienes aquí a perder el tiempo. Tú no vienes aquí a que yo te lisonjee. Tú no vienes aquí a que yo te hable con palabras suaves. Tú vienes aquí incluso a oír cosas que no te van a gustar, pero que van a ser siempre para tu conveniencia. Vamos a leer en Eclesiastés, capítulo 3. Dice el versículo 10. Antes quiero aclararle algo. No te vayas a poner a leer cosas que Dios no te ha hablado. Tú tienes que ponerte a leer las cosas que Dios te ha hablado, porque Dios te las ha hablado y ya Él las ha escrito, para que tú trates de entender y creer lo que Dios te dijo. Cuando tú, después que Dios te habla, tú buscas en ese libro algo que Dios no te ha hablado, tú estás diciendo, me interesa más lo que no hablaste que lo que hablaste. ¿Sí? Tú estás buscando lo que no se te ha perdido. Yo me acuerdo cada vez que yo hablo de estas cosas, porque sé que no es la primera vez. Me acuerdo que mi abuelo, Papa Julio, yo estaba muy niño, y yo realmente no me acuerdo de eso, sino que se lo escuchaba a mi madre. Mi abuelo era un hombre muy organizado, hablaba 5 idiomas, le gustaban las cosas, hacerlas a la perfección, y tenía como 10 profesiones, sabía hasta ser peluquero. Y no le daba pena hacer nada. Entonces él tenía varios perros en la casa, y a cada perro le tenía su jaula, que él mismo las hacía. Y a cada perro le tenía su plato. Y entonces los perros, cuando iban a comer, él los sacaba, y cada perro sabía cuál era su plato. Pero los perros que no son entrenados tienen esta particularidad. Hay 2 perros comiendo, y entonces este perro está mirando el otro plato. Y así le pasa a mucha gente. Incluso conocí un perro en Barquisimeto, en la casa de una cuñada mía, hermana de mi esposa, que ese perro no comía porque la misma cola, él movía la cola, y entonces iba a comer, y cuando movía la cola, trataba de morder la cola. Le costaba trabajo comer. Ese perro, cada vez que iba a comer, era un problema. Yo no me acuerdo cómo era la solución, pero ¿qué perro ese? Cada vez que iba a comer era el mismo rollo. Él pensaba que le iban a quitar la comida, y era la cola que la movía. Que no te suceda como los perros. Presta atención a lo que Dios te está hablando. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a quienes. ¿Para qué Dios le ha dado un trabajo a los hijos? Se ocupen de él. Ocúpate de lo que Dios te está hablando. Ocúpate de lo que Dios te está enseñando. Ocúpate de ver el redarguir de Dios, las alternativas que Dios te está presentando ahora. Ocúpate de hacer las correcciones que Dios te está dando hoy. Y ocúpate de hacer las instrucciones que Dios te está dando hoy. No te pongas a hacer otra cosa. Por eso es que la gente se atrasa.
Por eso es que a la gente le salen las cosas mal. Dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, sino al contrario, el que guarda el mandamiento recibe discernimiento de parte de Dios para identificar tiempo y juicio. Yo he visto el trabajo que ha dado Dios a los hijos de los hombres para que los hijos se ocupen en Él. ¿Quién es Él? El trabajo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ya Dios no va a hacer el mar, no va a hacer la luna. Ya en su tiempo Dios todo lo hizo hermoso. Y ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios puso eternidad en todas las cosas, pero el hombre no alcanza a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora observa, el hombre no alcanza a entender. Pero, ¿qué hombre es? Cuando tú lees la revelación de Pablo en 1 Corintios 2:14, Pablo dice, porque el hombre natural, ese es el que no alcanza a entender. El hombre natural no alcanza a entender las cosas, las obras que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 1. Versículo 13. Y di mi corazón a inquirir, a investigar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace en la tierra, debajo del cielo, la tierra. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Te pregunto, ¿cuál es el trabajo que Dios te ha puesto para que te ocupes en él? ¿Ah? ¿Investigar qué? Ese es el trabajo tuyo. Puedes trabajar en una empresa de gerente, vendedor, doctor, médico, abogado, lo que tú quieras. Pero esa es tu profesión secular. Pero Dios te ha dado un trabajo de que tú sepas todo lo que sucede aquí en la tierra, para que tú te ocupes en eso. ¿Por qué los escogidos de Dios todavía no han podido mostrarle al mundo entero? Porque no se han ocupado de ello, porque las religiones han entorpecido el trabajo de Dios y porque los hombres le creen más a los hombres que a Dios. Pero a ti te llegó tu tiempo. Tú estás en el tiempo que vas a comenzar a hacer una regeneración, una renovación de tu entendimiento. Te llegó el tiempo que tú vas a colocar las cosas en orden. A ti te ha llegado el tiempo que tú vas a dejar de confiar en tus fuerzas para confiar en Dios. A ti te llegó el tiempo de que tú dejes de confiar más en tu trabajo que en Dios. Es el error más grave que puede cometer cualquier persona. Confiar más en sus fuerzas, en su trabajo, en su marido, en su mujer, en sus hijos, que en Dios. Y esto es lo que tenemos nosotros que aprender para poder ver el resultado que Dios nos ha prometido. Incluso Jesús,
en una ocasión dijo algo que a la gente le parece muy fuerte porque no se acomoda a lo espiritual. Porque es que el hombre natural no puede entender lo espiritual. Para que el hombre pueda entender lo espiritual, el hombre tiene que ser espiritual. Porque lo carnal no discierne lo espiritual. Jesús dijo, no hay quien deje padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, por causa de mí, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Y la vida eterna en la vida venidera. Lo que Jesús está diciendo es que los conceptos de tu mamá, de tu papá, de tu mujer, de tus hijos, de tus hermanos, no te vayan a evitar que tú te ocupes de lo que mi Padre te ha dado a ocuparte. ¿Cuál es tu ocupación ahora? Aprender cómo son las cosas aquí en la tierra. La obra de Dios que hizo desde el principio hasta el fin. ¿Cómo lo consigues tú? Pablo dice, hablamos sabiduría, no entre todo el mundo, entre los que han alcanzado madurez. O sea, imposible que todos los que están aquí puedan estar de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Es imposible, ustedes no pueden estar de acuerdo, pero si quieren estar de acuerdo, tienen que aprender a dejar lo carnal a un lado, a dejar las fuerzas de ustedes a un lado, a dejar el trabajo de ustedes a un lado, a dejar al marido a un lado, a la mujer a un lado, a los hijos a un lado. No te estoy diciendo que te vayas de la casa, te estoy diciendo los conceptos de tu cónyuge, los conceptos de tus padres, de tus hijos, tienes que dejarlos a un lado, incluyendo los conceptos tuyos. Déjalos a un lado para que entonces puedas comenzar a entrar en el área de lo sobrenatural. Comiences a moverte en el área de lo espiritual para que vayas por fin entendiendo lo espiritual, para poder discernir todo lo que sucede aquí en la tierra, que hay un principio y hay un fin, que hay un tiempo cronos y hay un tiempo kairos, que hay un tiempo de obedecer a Dios y hay un tiempo de recibir los beneficios por obedecer a Dios. No te canses. No te canses. Deja de fracasar ya. Deja ya de estar trabaja y la misma cosa. El hombre espiritual trabaja menos y produce más. El hombre espiritual no se busca tanto en qué trabajar. El hombre espiritual busca ocasión para sembrar. Porque a través de la siembra es que Dios te dice, esa es la manera y te he dado este tiempo para que te ocupes. ¿Cómo es que yo te enriquezco? Te he dado este tiempo para que tú aprendas cómo funciona mi reino, cómo es mi justicia. Este es el tiempo que te he dado para que aprendas cómo es la manera de enriquecerte. Es más fácil enriquecerse sembrando que trabajando. Ahora, esto es debatible. ¿Sabes por qué? Porque la carne debate esto. Pero esto es entendible. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu te hace entender esto. Pablo dice en Romanos, vamos a leerlo, Romanos 8. ¿Cuál es la ocupación que Dios te ha dado a ti? Que te ocupes en entender las cosas como suceden aquí debajo del cielo, aquí en la tierra. Esa es la ocupación, el trabajo que Dios te ha dado para que te ocupes en él. Si tú logras ocuparte en ese trabajo y entender, tú no vas a tener ningún problema en dedicarte a sembrar más que trabajar.
Vas a dedicarte más tiempo en tratar de obedecer a Dios que en estar peleando. Vas a entender que todas las mañanas, por mucho sueño que tú tengas, tienes que atender la visita de Dios. Pastor, y si no lo hago, pasarán los años y serás la misma barca en el mismo río. ¿Cómo es el dicho? La misma barca atravesando el río. Romanos 8. Versículo 5. Porque, ¿en qué piensan los que son de la carne? ¡La carne! Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En los que son del Espíritu. Y Dios nos ha dado un trabajo para que nos ocupemos en Él. Cómo funcionan las cosas de Dios aquí en la tierra. Ese es el trabajo que Dios te ha dado. Pastor, pero yo soy odontólogo. Saque todas las muelas que quiera, ponga chapa, puente, todo lo que quiera, pero confía en el tiempo que tienes que dedicarle a Dios para que te conviertas en el odontólogo más famoso del mundo entero. Rico, próspero, poderoso y muy grande. Porque ese es el trabajo que Dios te ha dado, Víctor. Ese es el trabajo. Y yo soy gerente. Gerencia tu vida. Gerencia tus ingresos. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? O sea, el ocuparse de la carne es llevarle la contraria a lo que Dios te ha dado por trabajo. Porque Dios te ha dado por trabajo que te ocupe en entender lo que sucede aquí en la tierra. Ella apaga el aire, Jorge, porque te estoy viendo que ya los dientes y los llevas por la barba. Esa foto que tú pusiste es de Jorge. Pura coincidencia. A mí se me pareció, pero yo no me atreví porque, tú sabes que como existe el Photoshop, yo dije, lo mejoró. Yo les he dicho a las mujeres que traigan los días de servicio, traigan sus abrigos, traigan sus chaquetas, que vengan. Tiene un poco de abrigo dañado. ¿Qué es el ocuparse de la carne? ¿Y cuál fue la ocupación que Dios te dio? Buscar todo lo que está aquí en la tierra. Es el trabajo. Y eso te lo enseña Dios aquí en su palabra. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si tú te ocupas en el trabajo, independiente de cuál sea tu profesión. Porque cuando tú escogiste estudiar tu profesión, tú no tenías ni idea de lo que Dios tenía preparado para ti. Ni cuando tú te casaste. La gente se engaña diciendo que yo me casé por amor. ¿Tú crees eso, Nancy? Yo no puedo decir la verdad. Yo aquí no puedo decirlo como es. Yo anoche dije unas expresiones allá y la gente no podía entender lo que yo estaba diciendo porque no aguantaba la risa. Pero yo aquí no puedo decir la verdad por la cual tú te casaste, pero tú lo sabes. Pero tú dices por amor. Lo de felicidad fue por interés. Cuando vio la declaración de renta tuya, dijo, he aquí mi esposo. Vamos a terminar Tito capítulo 3, después seguimos leyendo aquí. Ya
para terminar hoy, Tito capítulo 3. Estoy un poquito desordenado ahora. Versículo 4. Porque, ¿qué es lo que yo pretendo ahora? De que tú entiendas que verdaderamente lo único que te va a hacer un hombre espiritual es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, como siempre te han dicho, sino que el Espíritu Santo es la palabra de Dios que sale por la boca de un ministro autorizado por Dios. Y que tú sabes de que ese ministro te habló la palabra de Dios porque tú vas al libro y encuentras que eso Dios no solamente lo habló, sino que lo mandó a escribir, lo bendijo y lo estableció. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Y he aquí la misericordia. Número 1, lavamiento. Número 2, regeneración. Y número 3, renovación en el Espíritu Santo, el cual Espíritu Santo Dios derrama abundantemente sobre ustedes. Derrama martes, derrama jueves y derrama domingo. Hoy es martes, Dios hoy ha derramado Espíritu Santo sobre ti. La palabra que ha salido de mi boca, que está escrita ahí, es el Espíritu que Dios dijo, hoy voy a derramar este Espíritu sobre ustedes. Porque hoy les voy a enseñar cuál fue el trabajo que yo diseñé para ustedes, para que ustedes se ocuparan en él. Y hoy les voy a decir cómo ustedes pueden entender cuál es ese trabajo. Porque hoy mi propio espíritu, si ustedes lo reciben, si ustedes lo retienen, si ustedes lo guardan en sus corazones, mi espíritu los va a guiar a que ustedes encuentren, entiendan qué es todo lo que hay debajo del cielo y qué fue todo lo que yo hice desde el principio hasta el fin. Y que todo lo que yo hice desde el principio hasta el fin es para beneficio de ustedes. Porque esto que ustedes entienden de lo que yo hice para ustedes se va a convertir sencillamente en vida y paz para todos ustedes. Bendecidos.